En el caso de hoy, desvelaremos uno de los crímenes reales más retorcidos e inquietantes que probablemente hayas escuchado. Julie Keown se despertó el 4 de septiembre de 2004, sintiendo un mareo inexplicable. En cuestión de minutos, sus palabras se volvieron confusas y sus piernas dejaron de responderle. Al llegar al hospital en Boston, su debilidad era alarmante. Mientras su cuerpo comenzaba a fallar, los médicos se apresuraron a intervenir, pero nadie entendía la causa. Apenas unos días antes, Julie reía junto a su familia. Ahora, se encontraba al borde de la vida y la muerte. En su sangre se encontró algo anómalo, pero la respuesta no llegó hasta que una enfermera, con una intuición certera, ordenó una prueba que pocos habrían considerado. Detrás de las fotografías felices y los viajes de fin de semana, se escondía una red de codicia, deudas y traición que tardaría años en desenredarse. Agradezco que estés aquí hoy. Si te atraen las historias de crímenes reales que merecen ser contadas, te invito a darle me gusta. Realmente ayuda a que estos casos lleguen a más personas. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún caso nuevo. Me encantaría saber desde dónde nos acompañas, así que no dudes en compartir tu ciudad o país en los comentarios. Siempre es impactante ver cómo estas historias nos conectan, sin importar dónde estemos. Ahora, comencemos con el caso de hoy. Julie Irene Oldok, quien más tarde sería conocida como Julie Keown, creció en el apacible y afectuoso pueblo de Plattsburgh, Missouri, en el corazón del medio oeste estadounidense. Nacida el 16 de mayo de 1973, era la mayor de dos hermanos, compartiendo su infancia con su hermano menor, Chad. La familia Oldok vivía en una hermosa casa que reflejaba la estabilidad y la tranquilidad de su vida en el campo. Sus padres, Nancy y Jack, eran muy queridos en la comunidad y vivían una vida sencilla pero cómoda, sustentada por los cultivos que cosechaban. En la granja, Julie aprendió el valor de la responsabilidad y la humildad. Su infancia, marcada por la naturaleza y una sólida fe cristiana, fue estable y llena de cariño. Quienes la conocieron la recordarían siempre por su naturaleza compasiva y su disposición a ayudar. Su presencia transmitía calma. Desde muy joven, poseía una fuerza tranquila y un claro sentido del propósito. Destacó en sus estudios, y la cercanía de su familia le permitió asistir a excelentes escuelas, donde sus buenas calificaciones enorgullecían a sus profesores. Finalmente, su vocación de cuidar a los demás la llevó a elegir la enfermería como profesión. Julie se matriculó en el William Jewell College en Liberty, Missouri. Allí no solo brilló académicamente, sino que también forjó amistades que durarían toda la vida. A pesar de sus logros, Julie a menudo sentía que algo le faltaba. Anhelaba encontrar a alguien con quien compartir su vida, como muchas de sus amigas que ya tenían pareja. Fue entonces cuando, a través de un amigo en común, tuvo una cita discreta con otro estudiante, James Keown. James era muy diferente a Julie. Un año menor que ella, era extrovertido, sociable y ambicioso. Soñaba con ser locutor y era una figura conocida en el campus por su trabajo en la estación de radio de la universidad. Los Keown provenían de una familia adinerada. Su padre, un conocido lobista, y su madre, Betty, tenían grandes aspiraciones para sus 6 hijos. James destacaba entre sus hermanos. Su audacia, su seguridad en sí mismo y su gusto por ser el centro de atención le granjeaban tanto admiradores como detractores. Para James, Julie era una presencia reconfortante. Su dulzura equilibraba la intensidad de él. A su vez, a ella le atraía la energía y la ambición que él desprendía. La conexión fue inmediata. Pronto se volvieron inseparables y todo el campus los conocía como pareja. Juntos, parecían sacar lo mejor de cada uno. La tranquila determinación de Julie y el entusiasmo de James les proporcionaron una base sólida mientras trabajaban por sus metas individuales. Aún en la universidad, James consiguió un trabajo como locutor en una radio local. Su voz pronto se hizo familiar para los oyentes de la zona. Julie, por su parte, se mantuvo concentrada en sus clases, preparándose para las exigencias de la enfermería. Tras graduarse, se casaron y se mudaron a Kansas City, emocionados por comenzar una nueva vida juntos.
Ambos prosperaron en sus carreras. Julie consiguió su primer empleo como enfermera en un hospital. Su empatía natural y su sólida ética de trabajo la convirtieron en una profesional excepcional. Al mismo tiempo, James avanzaba en su carrera radiofónica, trabajando en 2 emisoras diferentes y ascendiendo poco a poco. Jóvenes, ambiciosos y profundamente dedicados, eran el retrato del éxito. Su relación parecía estable y feliz. Sin embargo, a medida que las responsabilidades laborales de James crecían, también lo hacía su carga de trabajo. Ganaba un buen sueldo, pero sus días se llenaban de compromisos y reuniones. Encontrar tiempo para relajarse se volvió difícil. Su hogar, aunque lleno de amor, a menudo estaba silencioso y vacío. Los madrugones y las largas jornadas laborales se convirtieron en la norma. A pesar de todo, James intentaba mantener viva su conexión, sorprendiendo a Julie con escapadas de fin de semana y regalos considerados. Julie lo amaba inmensamente. Su amor por James era profundo e incondicional. El trabajo de James les obligó a mudarse con frecuencia. Vivieron un tiempo en Chicago antes de regresar a Kansas. Estos cambios no fueron fáciles, pero Julie siempre fue un pilar de apoyo. En el trabajo, James era visto como alguien creativo, flexible e inteligente, con un gran conocimiento del mundo de los negocios. Sus ingresos reflejaban este éxito, y los Keown llevaban una vida muy cómoda. Tenían una casa preciosa y viajaban con frecuencia. A Julie le gustaban las cosas sencillas, pero James prefería los lujos. Lucía con orgullo su Rolex y conducía coches nuevos y elegantes que reemplazaba cada par de años. La familia de Julie observaba todo esto, felices de verla prosperar en lo que parecía ser un matrimonio feliz. Con el paso del tiempo, familiares y amigos comenzaron a preguntar cuándo la pareja formaría una familia. Pero en privado, este tema era una fuente de dolor. Julie y James llevaban años intentando tener un hijo. Consultaron a especialistas y se sometieron a numerosas pruebas, pero no obtuvieron respuestas. No había ninguna razón médica que explicara su infertilidad. A pesar de la incertidumbre, continuaron con sus vidas, aferrados a la esperanza. Como siempre, James estaba centrado en avanzar en su carrera. En 2003, intentó ingresar en la Harvard Business School. Fue admitido, y según él, le concedieron una beca muy generosa. La noticia lo cambió todo. Los Keown se mudaron rápidamente a Boston. Julie cambió de trabajo y pasó a trabajar desde casa en el sector del software médico, mientras James también realizaba trabajos de marketing desde su hogar. Para Julie, mudarse tan lejos supuso un distanciamiento emocional. Extrañaba Missouri, a sus padres y a su hermano, pero su amor por James era más fuerte que la nostalgia, y le apoyó en todo. Hablaba con entusiasmo de sus logros y elogiaba su ambición. James, por su parte, continuó trabajando en su imagen pública, ahora rodeado de personas brillantes en Harvard. A pesar de todo lo que había conseguido, siempre parecía querer más. Julie seguía esperando tener un hijo, pero no podía ignorar el deterioro de su salud. Unos 8 meses después de la mudanza, comenzó a sentir un cansancio constante. Sufría dolores musculares. Su sistema inmunológico estaba debilitado y enfermaba con frecuencia. A pesar de las numerosas pruebas, los médicos no lograban encontrar la causa de sus males. Hasta que, el 20 de agosto de 2004, las cosas dieron un giro rápido y aterrador. Julie se despertó con un terrible dolor de cabeza y una fuerte sensación de desorientación. La habitación giraba a su alrededor, mientras sus palabras comenzaban a arrastrarse. Tareas sencillas se volvieron imposibles. La pareja corrió al hospital, aterrorizada. Al llegar, el deterioro de Julie era evidente. Apenas podía firmar los formularios de consentimiento, ya que sus habilidades motoras se desvanecían rápidamente. Pruebas urgentes llevaron a los médicos a sospechar una posible conexión con sus riñones. Fuera lo que fuera, avanzaba a gran velocidad, y Julie se encontraba en grave peligro. Poco después, recibió la noticia devastadora. Sus riñones estaban fallando. Sus síntomas eran graves: fatiga, confusión y debilidad muscular. Sin embargo, no todo encajaba con el cuadro típico de una insuficiencia renal. Julie estuvo hospitalizada durante 3 días. Sorprendentemente,
Su salud comenzó a mejorar sin ninguna intervención médica clara, y fue dada de alta. Decidió regresar a Missouri por un corto tiempo para ver a su familia. Rodeada de rostros conocidos, Julie pareció florecer. Parecía que lo peor había pasado. Pero esa esperanza duró poco. Tan pronto como Julie regresó a Boston, su salud comenzó a deteriorarse de nuevo. Los extraños síntomas reaparecieron, aunque con menor severidad. Su familia se preocupó mucho, y hasta sus médicos mencionaron la posibilidad de que la ansiedad estuviera causando sus síntomas. Aún así, nadie podía asegurar que no estuviera ocurriendo algo más grave. El 4 El 4 de septiembre de 2004, solo 2 semanas después de su primera hospitalización, la salud de Julie dio un giro dramático. Tuvo que ser ingresada de nuevo, esta vez en un estado crítico. Apenas podía hablar, su cuerpo estaba casi paralizado, y a las pocas horas de su llegada, cayó en coma. Ahora sabían que sus riñones no eran el único problema. Uno a uno, sus órganos comenzaron a fallar. Entonces, casi por casualidad, una intuición lo cambió todo. Debido a la extrañeza del caso, una enfermera recomendó una prueba de toxicología. Su instinto resultó ser crucial. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, revelaron una verdad aterradora. El cuerpo de Julie contenía etilenglicol, un químico tóxico que se encuentra en el anticongelante. Sus efectos coincidían con los síntomas de Julie. El hallazgo lo confirmaba. Julie había sido envenenada. Cuando su familia llegó al hospital, la encontraron en un estado tan grave que no podía hablar ni abrir los ojos. Solo quedaba esperar. 4 días después, el 8 de septiembre de 2004, Julie falleció. Tenía solo 31 años. El equipo médico hizo todo lo posible, pero el descubrimiento llegó demasiado tarde. La muerte de Julie dejó a su familia y amigos en estado de shock. En cuanto llegaron los informes de toxicología, sus padres sospecharon que había algo turbio. Los hechos apuntaban a que el veneno había sido administrado por alguien cercano. Era lógico buscar respuestas en su esposo, James. Para entonces, la policía ya había comenzado a investigar. Los detectives empezaron a recopilar registros médicos y testimonios. En público, James interpretaba el papel del esposo afligido. Se mostró conmocionado, triste y confundido. Negó tener nada que ver e incluso sugirió que Julie podría haber tomado el anticongelante por sí misma. Pero algunos no estaban convencidos. Más tarde, la enfermera que había sugerido la prueba confesó que el comportamiento de James siempre le había inquietado. Él monopolizaba las conversaciones con los médicos y respondía preguntas dirigidas a Julie. Algo no encajaba. Las sospechas de la policía aumentaron al descubrir que Julie tenía una póliza de seguro de vida de $250,000. A primera vista, podría no parecer un gran motivo para un hombre que aparentaba llevar una vida acomodada. Pero, ¿era James realmente tan rico como parecía? Poco después de la muerte de Julie, surgió otra pista. El propietario de su apartamento de Boston llamó a la policía. James había abandonado el piso sin previo aviso, dejando atrás objetos personales como el vestido de novia de Julie y sus anillos de boda. Poco después, se supo que James había regresado a Missouri y había comenzado a trabajar como presentador de radio. Parecía ansioso por empezar de nuevo. Los investigadores descubrieron que no había pagado el alquiler durante meses y que su costoso coche había sido embargado. Aún más alarmante, James había falsificado la carta de aceptación de Harvard. Había utilizado esta elaborada mentira para justificar la necesidad de trabajar desde casa para una empresa de marketing, de la cual había estado malversando dinero. Su currículum estaba lleno de mentiras. Julie era la única que no sabía la magnitud de sus engaños. James se dirigía a la bancarrota. En este contexto, la póliza de seguro de vida de Julie parecía cada vez más una tabla de salvación. De vuelta en Missouri, James contaba diferentes versiones sobre la muerte de Julie. En algunas, había muerto de una enfermedad desconocida. En otras, se había suicidado. Cuando le preguntaron qué planeaba hacer con el dinero del seguro, dio una respuesta frívola. Se compraría un BMW nuevo. Mientras tanto, la investigación continuaba, y James se convirtió en el centro de atención. A pesar de las crecientes sospechas, no había muchas pruebas directas en su contra.
Curiosamente, nunca negó directamente tener algo que ver con la muerte de Julie. La clave llegó con el ordenador de James. Aunque intentó borrar el disco duro, los expertos forenses lograron recuperar inquietantes historiales de búsqueda que incluían frases como «cómo deshacerse de alguien» y «envenenamiento por anticongelante». Además, la policía descubrió que James le había estado diciendo a Julie que bebiera Gatorade durante semanas antes de su muerte. Las pruebas demostraron que el veneno probablemente se le había administrado a lo largo del tiempo, lo que explicaba por qué enfermó en agosto. James fue arrestado en 2005. Su juicio comenzó en 2008. Las pruebas en su contra eran en su mayoría circunstanciales, pero los problemas económicos de James, el personaje falso que había creado y el momento del envenenamiento de Julie pintaban un cuadro muy sombrío. La defensa intentó sembrar dudas, argumentando que los problemas emocionales de Julie podrían haberla llevado a ingerir el veneno. Pero el jurado vio más allá de la farsa. Era imposible ignorar el patrón de mentiras de James, su historial de búsqueda y la póliza de seguro. Aunque nunca se encontró el recipiente de anticongelante, las pruebas médicas eran contundentes. El testimonio más revelador provino de los propios escritos de Julie. En las semanas previas a su muerte, había contado a sus amigos que James la cuidaba y le insistía en que bebiera una bebida supuestamente rica en vitaminas, a pesar de que a ella no le gustaba su sabor. En 2008, James Keown fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal concluyó que él envenenó a su esposa de forma deliberada y paulatina, añadiendo etilenglicol, un químico venenoso presente en el anticongelante, a sus bebidas. A pesar de todo, James sigue manteniendo su inocencia. La familia de Julie, por su parte, está convencida de que se hizo justicia. El Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts ratificó su condena en 2017, ante la abrumadora evidencia que existía en su contra. Julie Keown será recordada como una enfermera dedicada, una hija amorosa y una esposa leal. Su vida fue truncada demasiado pronto. Su bondad, sinceridad y elegancia perviven en la memoria de quienes la conocieron y en la búsqueda de la verdad que comenzó tras su prematura muerte, una búsqueda que se extenderá en el tiempo. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te ha parecido tan inquietante como a nosotros, por favor, dale un me gusta al video, suscríbete para recibir más contenido de crimen real en profundidad y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima, cuídate y nos vemos en el siguiente caso.